promptly and decisively in defense of freedom, new Cubas will arise from the ruins of today's conflicts. Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. La relación de los Estados Unidos con la América Latina puede resumirse en una sola palabra: intervención. Intervención que fue ejercida a través de variados métodos y operaciones, y en todos ellos la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel clave que el tiempo y las investigaciones se han encargado de develar. Durante los primeros 20 años de actividad de la CIA, esta llevó a cabo una serie de asesinatos, golpes de Estado, infiltraciones y sabotajes para evitar el surgimiento de gobiernos latinoamericanos basados en la defensa de su soberanía, que pudiesen amenazar los intereses económicos del norte en la región. A mitad de la década de los años 70, sus acciones llegarían a un punto de descaro que estallaría un escándalo marcando el inicio de la debacle de la agencia. Sus directores serían llevados al banquillo de los acusados en el propio Congreso estadounidense, provocando una condena pública que conduciría a destituciones y encarcelamientos de algunos de sus agentes. El aparataje de intervención estadounidense parecía derrumbarse, pero a comienzos de los años 80 llegaría a la presidencia de los Estados Unidos un personaje proveniente de la farándula que haría resurgir el espíritu imperialista del norte: Ronald Reagan, mediocre actor hollywoodense vinculado a las campañas anticomunistas desde los años 60. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the crusade for freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt Radio Free Europe transmitter in Western Germany. The crusade for freedom is your chance and mine to fight communism. Este actor de reparto llegaría a ocupar la presidencia, reavivando el fantasma de la Guerra Fría como pretexto para seguir imponiendo los intereses económicos del gran capital en la región. Con Reagan en la presidencia, la CIA tomaría un nuevo impulso. Pero la década de los años 80 también se inauguraba con una triunfante revolución sandinista en Nicaragua, que a los ojos de Washington amenazaba con convertirse en un peligroso ejemplo de independencia y soberanía en la región junto a Cuba. Es la hora de la unidad en la acción por la defensa de la patria y la revolución que están siendo agredidas por el yanqui interventor. Y este pueblo de milicianos, de soldados, de obreros y campesinos, de intelectuales y productores, repetimos, está dispuesto a combatir, a resistir, a vencer o a morir, pero jamás será puesto de rodillas. Desde un primer momento, la política exterior de Ronald Reagan apuntó a enfrentar los movimientos de liberación en Centroamérica. Destruir por cualquier medio la revolución nicaragüense se convirtió en una prioridad. Reagan hizo creer a la opinión pública mundial que el proceso sandinista amenazaba la seguridad del gran imperio y designó a su antiguo jefe de campaña, William Casey, como su nuevo director de la CIA. Con Casey al frente de las operaciones encubiertas y un sustancioso incremento del presupuesto de la agencia y el Pentágono, Reagan estaba listo para empezar su guerra contra Nicaragua. The Sandinista revolution in Nicaragua turned out to be just an exchange of one set of autocratic rulers for another. Humberto Ortega, the Minister of Defense, declared Marxism-Leninism would be their guide, and so it is. La posición de Reagan, que era una posición clásica norteamericana, era los sandinistas son marxistas-leninistas, nosotros no podemos lograr un gobierno marxista-leninista en Centroamérica, por ende hay que derrocarlo. ¿Cómo puedo hacer para derrocarlo? Vamos a respaldar a la contra. Vamos a crear una contra muy fuerte, lo más fuerte posible. Si acaso no lo logramos, por lo menos nosotros queremos que la revolución sandinista sea un fracaso, porque lo más peligroso es el ejemplo. Y entonces, si esta revolución sandinista tiene éxito,
reforma social, económica. Es un ejemplo muy malo para los pueblos centroamericanos y los pueblos norteamericanos. Nosotros tenemos que hacer todo para que esto sea un fracaso, para darle una lección a los pueblos centroamericanos del Caribe. Miren el precio de tener una revolución comunista. Desde el vecino país de Honduras, Reagan financió una fuerza de ataque que se conocería como la Contra, la cual contaría con el apoyo directo de militares estadounidenses, quienes organizaban las operaciones desde la base del Aguacate. Fue un secreto a voces la participación directa de la agencia en el entrenamiento y suministro de armas a los mercenarios de la Contra, para lo cual destacó en esa base a agentes como Posada Carriles y Félix Rodríguez. La guerra desatada por Reagan y la Contra costaría la vida a miles de personas y se prolongaría por 8 años sin lograr su objetivo, derrocar por la fuerza al gobierno sandinista. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, resistiremos con la guerra del pueblo. En esa guerra de resistencia, los servicios de seguridad nicaragüenses lograron desbaratar muchos de los planes de la CIA. Uno de los comandantes a cargo de la contrainteligencia de la revolución fue Omar Cabezas. La CIA tenía la estación más grande y se dice que incluso la estación para América Latina la trasladó durante un buen tiempo en Nicaragua. Nosotros habíamos denunciado sistemáticamente ante las organizaciones de derechos humanos y ante el mundo de que estaban entrenando a la Contra a partir de judíos israelitas del Mossad y de los servicios de seguridad argentinos y chilenos. Y nosotros detectamos que ellos tenían un campo de entrenamiento en Honduras y Costa Rica. Ellos tenían un entrenador en tortura que enseñaba cómo sacarte el lobo con un tiro de AK, cómo vaciarte el ojo. Y así en técnicas terribles pues, de tortura, de operaciones de limpieza, en crimen, pues, en asesinato refinado. Las agresiones contra Nicaragua tenían el mejor de los respaldos en la sede diplomática estadounidense de Honduras, en la figura del propio embajador John Negroponte. Diplomacia, propaganda y acciones armadas se conjugaron en la estrategia para derrocar al sandinismo. Eso podría ser como una síntesis general, ¿verdad?, de lo que fue la seguridad de Nicaragua, el señor Negroponte, el señor de la CIA y de la inteligencia militar norteamericana. John Dimitri Negroponte empieza su carrera, su primer nombramiento como embajador de Estados Unidos en Honduras bajo el régimen de Reagan, de Ronald Reagan en los años 80. O sea, a principios de los años 80, Negroponte es embajador en Tegucigalpa, Honduras. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en primer lugar, la ayuda militar de Estados Unidos hacia Honduras en ese momento era como menos de $3 millones por año. En sus 5 años, esa cantidad llega a ser $77 millones por año. Y esto demuestra la política de Negroponte. Él estaba a cargo de la guerra de la Contra en contra del pueblo nicaragüense. Esto en violación de leyes de Estados Unidos que decían que el gobierno no podía interferir apoyando la Contra, pero él dirigió esa operación. Durante toda esta época desaparecieron mucha gente en Honduras y era mucho la política del Estado de Honduras con el apoyo de John Dimitri Negroponte. Honduras era como un lugar donde geopolíticamente el imperio estaba
bien metido para hacer su intervención en la región. Actualmente la base más grande militar en toda Centroamérica es en Palmerola, Honduras, y por eso mandaron a alguien como Negroponte durante ese tiempo para imponer las políticas, las prácticas militares y violentas de Estados Unidos. A nosotros no nos invadieron, no porque los Estados Unidos no hayan tenido capacidad militar para hacerlo, sino, y esto no lo digo yo, sino lo que lo confesó Oliver North en su comparecencia a la Comisión del Congreso cuando se investigó venida en contra. Ellos, cuando se reúnen en la oficina oval para decidir la fecha y el instante en que van a desencadenar el lanzamiento de las tropas sobre el territorio nacional, ya estando las tropas en Florida, en Miami, y estando ya las tropas y todo en disposición de combate en el Canal de Panamá. Los Estados Unidos llegan a la conclusión de que si ellos invaden Nicaragua, hacen una consideración militar de que pierden 15.000 hombres en el primer mes. Pero no eso es lo que los detiene, sino que ellos lo detienen que hacen la consideración de que nosotros le ganamos la batalla política internacional. La Junta de Gobierno está procediendo formalmente a solicitar a diferentes gobiernos en el mundo medios militares para defender nuestras costas y nuestro espacio aéreo. La campaña internacional de solidaridad desplegada por Nicaragua fue una de sus principales armas de defensa. En todo el mundo se levantaron voces contra la agresión estadounidense al país centroamericano. El eco de este clamor llegó hasta las puertas de la Casa Blanca. Nosotros le habíamos puesto una manifestación de 500.000 norteamericanos frente a la Casa Blanca. Era la manifestación más grande en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Y fue con norteamericanos. Y habíamos movilizado también gente en Europa. Debilitar el muro de defensa que representaba la solidaridad mundial fue un objetivo clave para la Agencia Central de Inteligencia, quien trataría de neutralizar a los principales impulsores de la política exterior nicaragüense. El principal de ellos, el canciller Miguel de Escoto. Miguel de Escoto era símbolo de los cristianos que apoyaban la revolución, era un símbolo Miguel de Escoto, y de la teología de la liberación y de la opción por los pobres. Ellos deciden entonces matar a Miguel de Escoto y lo deciden envenenar, pero tienen el prurito de que es sacerdote, pero además de que todo el mundo va a decir que es la CIA. La inteligencia nicaragüense logró desbaratar uno de los planes más complejos que había elaborado la CIA para asesinar al canciller Miguel de Escoto. Nosotros le habíamos infiltrado un agente, mujer, una compañera que se llamaba Marlene, y entonces ellos tomaron a Marlene y la empezaron a reclutar según ellos, ¿no? Y ella pues no quería que la reclutaran y por fin pues aceptó que la reclutaran, pero todo esto por supuesto era dirigido por los oficiales nuestros. La oficial de inteligencia sandinista, infiltrada en las filas de la CIA, recibió la misión de asesinar al canciller de Escoto mediante un veneno preparado por los laboratorios de la CIA. Y entonces ellos trataron de envenenarlo regalándole una botella de vino. Después nos dimos cuenta que eran dos venenos y que uno de ellos era el talio y que no te moría ahí nomás, sino que te moría como en los 3 meses, creo que fue una cuestión ósea o los órganos. Algo que se parecía al cáncer, ¿no? Y perfectamente se podía mimetizar. Los planes de la CIA para asesinar al canciller de la revolución sandinista no solo fracasaron, sino que logró desbaratarse una parte de la red terrorista que operaba desde el interior de la embajada estadounidense bajo la cobertura diplomática. La CIA quedaba nuevamente al descubierto. El plan, meticulosamente preparado por la CIA, fue desbaratado por los organismos de seguridad del Ministerio del Interior. 3 altos funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos en Nicaragua estaban implicados en el frustrado atentado criminal. En los años 80, Nicaragua no fue el único dolor de cabeza para el imperio. En otro país centroamericano, El Salvador,